gusto saludarles nuevamente, hermanos y hermanas, amables televidentes, radioyentes e internautas en este día lunes 27 de abril. Les doy otra vez la bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática. Aquí está conmigo nuevamente Elaisha Pérez, lista para estudiar juntos la lección. ¿Cómo estás? Está bien, feliz de estar aquí, como siempre. Amén. Vamos a orar, a pedir la bendición del Señor para el estudio. ¿Quieres orar? Ya. Nuestro Dios que estás en los cielos, Amén. te adoramos y te glorificamos. Queremos aprender más de ti, más de tu palabra. En esta lección que estamos aprendiendo de Israel literal, queremos aprender las lecciones que hay de aprender para hoy en día Israel, tu pueblo espiritual. Te pedimos que esté con nosotros y que nos enseñes y que abra nuestra mente para aprender estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos cómo Moisés le pide a su cuñado Hobab que los guíe, le pide a Dios también que esparza a los enemigos y que huyan delante de su presencia. Y todo eso nos hacía ver que era porque iban hacia una tierra o hacia un camino que ellos no conocían. Y con cuánta razón Moisés estaba haciendo eso antes de partir, porque lo que venía inmediatamente para el pueblo iba a ser una prueba. Y nosotros vamos a ver este día que el pueblo no pasó la prueba, porque inmediatamente comenzaron a quejarse. Así que bajo el título Quejándose nuevamente, vamos a mirar nosotros por qué se quejaron. ¿A través de qué tipo de tierra viajó el pueblo de Israel después de dejar el Sinaí? ¿Y por qué, Elaisha? Bueno, vamos a leer Deuteronomio 8:15 y dice así: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Aquí, si tú miras cómo era, dice, el tipo de lugar por donde ellos caminaron. Era horrible. Era Era un desierto. ¿Lleno de qué? Lleno de serpientes y animales muy peligrosos, y no había agua, no había comida. Dependían totalmente de Dios. Y aparte de eso, lo que estaban comiendo en el desierto era maná, dice, comida que sus padres no habían conocido. Todo esto, dice, que estaban experimentando era una prueba, pero era una prueba, dice, para al final hacerles el bien. ¿Qué te parece? Ahora miremos lo que dice Jeremías 2, versículo 6. Dice así: y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Sí, como tú dijiste, era un lugar feo. Sí. Porque imagínate que era un lugar, dice, donde no había pasado un hombre. ¿Te puedes imaginar tú viajando por una tierra donde nunca ha pasado un hombre? ¿Qué tipo de...? Tú vas haciendo el camino prácticamente. Prácticamente. Y en ese punto iba a ser muy, muy útil. Imagínate, los hizo pasar, dice, por un lugar despoblado, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, y ni allí había habitado un hombre. Aquí pues nosotros vemos que si tú, imagínate, vas con un pueblo compuesto ahí por mujeres, niños, ancianos, van los hombres pues fuertes y valientes también, pero también llevas mucho ganado. En algún momento, más de alguno va a venir a quejarse porque está encontrando que el acceso
pues es difícil. Y aquí vemos que Dios así quiso llevar a su pueblo. Así es. ¿Qué lección tú crees que podemos sacar allí cuando el Señor a nosotros también nos va guiando en la vida? En cuanto a las pruebas, ¿qué piensas tú? Bueno, no he tenido una experiencia tan extensa como la de Israel, pero sí he estado en una caminata. Tuve la oportunidad de estar en esta caminata por 7 a 9 días con mi escuela. Y mayormente uno está caminando en un lugar donde no viven las personas. Nada más está la naturaleza, y era más o menos como lo describe la Biblia. Era casi un desierto, y había diferentes terrenos que uno pisaba y no había nada. Uno aprende a ser muy humilde, pues uno nada más carga con lo que uno necesita. Uno aprende a ser muy minimalista. Y como quiera, esa experiencia no era tan extensa como la de Israel. Ellos tuvieron que depender de Dios por comida y por agua, por ese sostén. Y ellos no estaban listos para las, como dice la hermana, hondonadas pedregosas y páramos estériles. No estaban listos para eso. Es algo muy difícil para adaptarse a una situación así cuando uno está acostumbrado a las cosas cómodas que uno las tiene en la casa o en las ciudades, ¿ya? Pero esas lecciones que uno, o esa experiencia que tuvieron, también uno lo puede tomar como una parábola o metáfora para la vida. Algunas veces hay situaciones pedregosas y son difíciles para pisar y caminar por ellas, pero al final Dios tiene la promesa que es para nuestro bien y últimamente para nuestro carácter, para cambiarnos, porque quiere humillarnos para poder entrar a esa tierra que Él tiene prometido para nosotros. Quiero destacar ese punto que dijiste, que al final es para nuestro bien, porque precisamente así dice la Biblia. Para la postre dice hacerte bien. Hermanos y hermanas, todos queremos el bien. Todos queremos ir al cielo. Todos queremos la felicidad eterna. Pero tenemos que entender que antes de disfrutar eso, el Señor nos va a llevar por algunos desiertos en la vida. Nos va a llevar por algunos lugares donde también hay peligro. Aquí nosotros vemos que habían serpientes, habían alacranes, no había agua. Les daba el Señor pues un solo tipo de comida, el maná, para la postre hacerles bien. Entonces, hermanos, hay que también nosotros entender cuando somos probados, cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por dificultades. Vamos a ir al cielo, sí. Nos espera la tierra nueva, sí. Nos espera una vida eterna. Nos espera una felicidad eterna. Pero es necesario que pasemos por lugares de peligros, por pruebas, por dificultades, porque es necesario eso para que allí nosotros seamos pulidos, seamos nosotros, hermanos, preparados y estemos listos para entrar a la tierra nueva. El Espíritu de Profecía, ¿qué te parece si lees ahí la nota que tiene Patriarcas y Profetas, página 394? Dice así: a medida que avanzaban, el camino se les hizo más escabroso. Iba por hondonadas pedregosas y páramos estériles. Alrededor de ellos estaban el gran desierto. Estaban en una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Jeremías 2:6. Los desfiladeros rocallosos, tanto los lejanos como los cercanos, estaban repletos de hombres, mujeres y niños, con bestias y carros, e hileras interminables de rebaños y manadas. El progreso de su marcha era necesariamente lento y trabajoso, y después de haber estado acampadas por tanto tiempo, las multitudes no estaban preparadas para soportar los peligros y las incomodidades de la jornada.
¿Estás preparada tú o estamos los que vivimos en la ciudad preparados para ir a vivir al campo? Bueno, no creo que las personas que viven en las ciudades pueden ir al campo y vivir ahí de la noche a la mañana. Sí, porque mira, después de haber estado acampada, dice, por tanto tiempo, ¿cuánto tiempo llevamos acampados nosotros acá en estas ciudades? Llevamos años, nuestras vidas están con un estilo, vale la redundancia de vida, pues bien sedentario. Estamos acostumbrados pues siempre a las cosas que a la mano las tenemos, que no nos cuesta mucho. Dice, las tribus después de haber estado por tanto tiempo acampadas, no estaban preparadas, dice, las multitudes para soportar los peligros y las incomodidades de la jornada. Así también nosotros lo estamos hoy. Pero debemos de ser conscientes. Y yo estoy siempre trayendo esto de la salida al campo, porque lo que estamos viviendo con esta pandemia del coronavirus, pues nos está diciendo a todos que en las ciudades es donde primero se acaba la comida. En las ciudades es donde se ponen los toques de queda. En las ciudades es donde se ponen los cordones sanitarios que nadie puede entrar ni salir. Y por lo tanto nosotros no deberíamos de estar en las ciudades, deberíamos de estar fuera. Pero debemos de estar conscientes que al estar fuera o al decirnos Dios que estemos afuera es porque nos quiere preparar. Sí. Y posiblemente no estemos ahorita preparados para soportar algunos pues peligros, porque alguien me decía, pero es que eso de ir al campo para mí es un problema, porque a mí yo le tengo miedo a las culebras. Y yo le digo, si todos les tenemos miedo a las culebras, también yo le digo, me da miedo a las culebras, pero de todas maneras el Señor quiere que vayamos al campo, y en el campo ¿dónde están las culebras? En el campo están los animales silvestres, y por lo tanto debemos nosotros entender que si Dios está pidiendo eso, es porque en alguna manera Él quiere ya conducirnos o introducirnos a la Canaán celestial, y dice, salgan de la ciudad. Están acostumbrados, están acampados por mucho tiempo acá, y deben salir. Así que tenemos que traer la lección de aquellos tiempos al tiempo de hoy. Ahora esto va lógicamente, si no somos nosotros personas obedientes y sumisas, va a traer en algún momento las quejas. Porque ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Para empezar, ese día, cuando ya estaban en el desierto, ¿cómo comenzaron a quejarse de las molestias por aquel largo camino? ¿Qué sucedió? Bueno, dice en Números 11, versículo 1 al 3. Números 11, versículo 1 al 3 dice así: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. ¿Qué te parece? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo se quejó, no confió en Dios, y con la poca paciencia que tuvieron, y porque no estaban preparados para ese camino tan trabajoso, comenzaron a quejarse. Y Jehová, Él escucha a nuestras quejas, a cada palabra, a cada pensamiento que tenemos, y puede leer nuestras actitudes y nuestros sentimientos, y sabía que estas personas eran personas que nada más criticaban desde el principio y que no iban a cambiar. So Jehová tuvo que juzgar en ese momento y sacar a estos tipos de personas, y no podían entrar a la tierra celestial que les tenía prometida. Sabes que aquí me impactan varias cosas. Primero, el hecho de que se queje el pueblo. Y se queja el pueblo a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová. O sea, Dios todo lo oye. Nosotros murmuramos, nos quejamos por la comida, nos quejamos por esto, Dios todo lo oye.
Así que primeramente hay que tomar en cuenta, número 1, no seamos quejistas, no nos quejemos. Número 1. Número 2, recordemos que si nos quejamos, Dios oye esas quejas. Adiós. Y la otra cosa que me impacta es el hecho de nuevamente ver al hombre de oración aquí, a Moisés. Que cuando el pueblo se quejó, Moisés oró al Señor. Oró al Señor para que se extinguiera el fuego, porque ya Dios le estaba dando fuego al campamento debido a las quejas. Así que miramos nosotros que cuando no estamos preparados para las dificultades, cuando no estamos preparados para una vida sencilla en el campo, cuando no estamos preparados para salir de la ciudad e ir a vivirnos al campo, pues ya a veces estando en el campo empezamos a quejarnos. Y es por eso que a veces queremos regresarnos a la ciudad, como los israelitas querían regresarse a Egipto. ¿Por qué? Porque las dificultades no estamos preparados para enfrentarlas. Hermanos, yo creo que es importante que nosotros oremos a Dios y nos ayude el Señor a prepararnos, a concientizarnos y a mentalizarnos, hermanos, de que debemos saber de que allá afuera de la ciudad, en el campo, pues la vida va a ser un poquito más difícil, más dura. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos más, pero hermanos, a la postre dice, es para hacerte bien, dice el Señor. Y no nos vayamos a estar quejando, no nos quejemos si es que ya estamos fuera de la ciudad. Aprendamos a depender de Dios y oremos porque algunas cosas que tal vez nos resultan difíciles de llevar, oremos para que Dios nos ayude. Aquí nosotros miramos que Moisés oraba pidiendo al Señor que detuviera el fuego, porque también Dios estaba molesto por esas quejas, porque Dios en alguna manera los estaba conduciendo y no querían ser conducidos por Dios, miren ustedes. Bueno, ¿qué dice el don profético? En Patriarcas y Profetas, página 395 dice: después de 3 días de viaje se oyeron quejas. Estas se originaron entre la turba mixta, que abarcaba a mucha gente que no estaba completamente unida a Israel, sino que se mantenía siempre alerta para notar cualquier motivo de crítica. A los quejosos no los satisfacía la dirección que se seguía en la marcha y constantemente censuraban la manera en que Moisés los dirigía, aunque sabían que, como ellos mismos, él seguía la nube orientadora. El desafecto es contagioso y pronto cundió por todo el campamento. Página 397 dice: los hijos de Israel habían recibido mucha luz, pues habían visto la majestad, el poder y la misericordia de Dios, y por su incredulidad y descontento incurrieron en gran culpabilidad. Además, habían pactado aceptar a Jehová como su rey y obedecer su autoridad. Sus murmuraciones eran ahora rebelión, y como tal habían de recibir pronto y señalado castigo si se quería preservar a Israel de la anarquía y la ruina. Enardecióse su furor y encendióse en ellos fuego de Jehová y consumió un cabo del campo. Véase Números 11. Los más culpables de los quejosos quedaron muertos, fulminados por el rayo de la nube. ¿Cómo Dios reacciona acá cuando el pueblo comienza a quejarse? Bueno, Él juzga al pueblo. Si comparamos a nuestro camino, al Canaán celestial, no van a entrar personas que no están listas a ir al cielo cuando el Señor venga en las nubes. Y esto es un ejemplo de lo que va a pasar a personas cuando llegue ese día. No todos van a poder entrar al cielo, pues no se prepararon. Y la preparación es siempre del carácter. Y en ellos tenían ese carácter de no estaban satisfechos y se quejaban mucho y no confiaban en Dios. Hay que confiar en Dios, que Él sabe, Él tiene la sabiduría de juzgar a las personas. Pero si tú miras, dice que los que se quejaron fueron
los que componían o eran parte de la turba mixta, es decir, aquellos que salieron con el pueblo de Israel de Egipto, pero que en sí no eran israelitas, eran extranjeros. Sí. Estos eran, dice, los que se quejaban y por supuesto inducían a los demás a quejarse. Por eso dice que el desafecto es contagioso y pronto cundió por todo el campamento. Yo quisiera hacer un llamado a los que están ya por salir al campo, que es bueno que se tenga no una, sino varias reuniones de concientización en todos los que van a participar de esa salida al campo. Y cuando hablo en todos me refiero a los hijos en primer lugar, porque los muchachos son los que están más acostumbrados a la vida de la ciudad, las redes sociales, la señal del internet que sea muy buena, pues es una vida muy superficial. Y nos vamos al campo y el hecho y no tengamos allá ni internet. Entonces para una persona que depende de eso, pues puede comenzar por ahí a quejarse, porque no hay conectividad. Entonces tenemos nosotros que hacer conciencia a los que van a salir con nosotros de para dónde vamos, a qué vamos. De lo contrario, si no preparamos bien a la gente que va a salir con nosotros, esos son los que van allá a empezar a quejarse. Y eso es muy peligroso. Estoy yo haciendo una aplicación aquí siempre con lo de la salida del campo, porque es por allí a donde a nosotros, el pueblo de Dios, de este tiempo, el Señor nos quiere conducir. Sí. Pero las quejas. Un hijo puede ser la multitud mixta en este tiempo. Un hermano o hermana que pues dice sí, vamos a salir, pero no ha hecho ese análisis concienzudo de lo que significa eso, y allá empiezan las quejas. Tenemos, hermanos, que entender que donde vayamos y nos juntemos y vivamos, las quejas no son agradables delante del Señor. Y eso genera en los demás un espíritu quejista, porque los demás se unen a las quejas. Y así nosotros miramos que el Señor eso no le agrada, porque dice que se encendió el furor de él, vino fuego y quemó por lo menos esa parte del campamento que estaba afuera del campamento en sí de Israel, es decir, los de la multitud mixta, y allí muchos quejosos quedaron muertos. Dios nos ayude, mis hermanos, para que nosotros nos dejemos guiar por el Señor, nos dejemos conducir por Él y no nos quejemos. Si pasamos por pruebas, no nos quejemos, oremos. Si pasamos por dificultades, no nos quejemos, oremos, sometámonos a Dios. Las quejas, las murmuraciones, eso no es del Señor, y no lo practiquemos ni en la iglesia, ni con un grupo que vayamos al campo, ni en la vida privada. No nos quejemos. Mejor tengamos la actitud de Job, sumisos, aceptando lo que Dios esté permitiendo que pasemos, para que a la postre nos haga bien. Oramos para pedírselo al Señor. Padre nuestro, te damos gracias porque nos estás exhortando a que no nos quejemos como el pueblo de Israel lo hizo, aún sean difíciles las dificultades que vengan, aún sea, Señor, grandes los problemas o la incomodidad que se presente. Señor, ayúdanos por favor para que no nos quejemos. Te rogamos por nuestras familias, para que también, Padre, todos seamos sumisos, que nadie esté sembrando discordias o quejas, ni mucho menos, Señor, tampoco en la iglesia o en un grupo de sostén propio o en el campo donde estemos viviendo con alguien más. Rogamos, Padre, para que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y pasando por pruebas o dificultades, nosotros nos sometamos a tu voluntad, sabiendo que a la postre nos vas a hacer bien. Ayúdanos a tener paciencia, Señor. Transforma nuestro carácter. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.